Muy buenas tardes. Muchas gracias, por supuesto, queridos Ignacio, Arsenio, el diario.es, por organizar esta jornada sobre los fondos europeos Next Generation y el plan de recuperación. Y lo agradezco de verdad, de corazón, porque este tipo de iniciativas contribuyen a dar a conocer de forma efectiva cómo España está aprovechando esta oportunidad absolutamente extraordinaria derivada de la respuesta europea a la pandemia. Y cuando digo España, digo los autónomos, las empresas grandes, las empresas pequeñas, los centros de investigación, los ayuntamientos de nuestro país y, en definitiva, también el conjunto de la ciudadanía, que es al final para quien estamos trabajando. Y es que se trata de un plan de país y es un plan que hemos venido desarrollando, pero que sobre todo es un programa para el futuro, y ello explica que hayáis podido reunir aquí pues, a prácticamente todo el Gobierno y representantes muy importantes de las empresas que están siendo protagonistas de ese cambio. Me ha interesado mucho las palabras de clausura de Neus, Tomás, me han interesado mucho porque has hecho una reflexión que me parece muy relevante, y es la de a lo mejor no nos estamos dando cuenta de los cambios que se están produciendo, y pensaba que cuando hay grandes cambios históricos normalmente es imposible ser consciente de esos cambios que se están produciendo cuando los estás viviendo en primera persona, y es solo después, con una cierta perspectiva, cuando uno se da cuenta de hasta qué punto se estaba produciendo una transformación. En este caso, tengo que decir que somos muy conscientes de los cambios que se están produciendo, porque se trata de una inversión de recursos sin precedente, de unas reformas estructurales también con pocos precedentes en nuestra historia, y de un proceso de transformación que yo veo cada vez que salgo de Madrid, lo hemos comentado en alguna ocasión, y visito un centro de FP, una empresa, una startup, y veo que esos proyectos se están llevando a cabo y están haciéndose realidad gracias a los fondos europeos. Y estamos en un momento idóneo para hacer ese balance, porque estamos más o menos en la mitad, ¿no?, de este proceso. Logramos que se aprobase este programa en 2020, en el verano de 2020, y fue una negociación muy intensa en la que el presidente Pedro Sánchez evidentemente tuvo que implicarse a fondo, también yo, y conseguimos que se diese esa respuesta progresista a la pandemia por parte de la Unión Europea, y esta vez sí fuese una respuesta unida, fuerte, con determinación y con solidaridad. Un año más tarde, en julio de 2021, conseguimos que se aprobase el plan, y desde entonces no hemos dejado de trabajar con toda la intensidad para tratar de evitar que después del shock generado por la pandemia viviésemos lo que nos sucedió tras la gran crisis financiera que se inició en 2008, ¿no? Esa década perdida, esa década en la que nuestro país dio marcha atrás, dio tantos pasos atrás en términos de inversión productiva, en términos de innovación, investigación y desarrollo, en términos de inversión en el capital humano, de impulso y retención del talento en nuestro país, en términos de protección e inversión en nuestro capital público, las infraestructuras, pero también los hospitales, también las escuelas y los centros de formación de nuestro país. Esta década perdida es lo que hemos tratado de evitar con la respuesta inmediata a la pandemia y la protección de la economía, y después el plan de recuperación. Y la verdad, y lo decías tú, Ignacio, el resultado es tangible. Está claro que el hecho de que la economía española haya crecido un 5,5% en 2021 y en 2022, que en el primer trimestre de este año haya crecido un 3,8%, que España hoy haya sido anunciada como la primera economía europea en términos de previsión de crecimiento, que hayamos tenido una evolución tan extraordinaria del mercado de trabajo, esos 20.800.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Es que en el primer año de entrada en vigor de la reforma laboral se han logrado los objetivos que nos habíamos marcado para 3 años. Es que el resultado ha excedido de las previsiones más optimistas que nos podíamos haber marcado en términos de cantidad y, sobre todo, en términos de calidad del empleo, con esa caída radical de la temporalidad, esa extensión de la duración de los contratos, esa mejora de las condiciones de contratación de los trabajadores y trabajadoras, que afecta y beneficia sobre todo a los jóvenes y a las mujeres.
Hemos conocido hace poco los datos de cierre de mayo, también muy positivos, y la tendencia y el dinamismo se sigue manteniendo, con un contraste muy notable con la situación de algunas grandes economías de nuestro entorno que todos sabemos están pasando por momentos de gran dificultad. Contratos que además, y un aumento de la afiliación, sobre todo en los ámbitos de más valor añadido en esa nueva economía digital, un crecimiento de más del 20% del empleo desde antes de la pandemia en el ámbito de la programación, I+D, la ciencia, esa transformación que está sucediendo ante nuestros ojos. Y estos datos nacionales se corresponden también con un superávit de balanza de pagos, un dinamismo extraordinario de los servicios no relacionados con el turismo y una situación y una capacidad de financiación que nunca había vivido la economía española en otros momentos. Con lo cual, el sector exterior se está convirtiendo en un factor de estabilidad, tanto en las fases expansivas como en las fases de mayor dificultad de la economía española. Y, francamente, yo creo que todos estos resultados tan positivos no suceden por casualidad. Suceden porque desde 2018 hemos llevado a cabo una política económica responsable, coherente, basada en responsabilidad fiscal, justicia social, reformas estructurales progresistas. Me lo habrán oído decir muchas veces, pero se demuestra que esta es la agenda de política económica que conviene a nuestro país y que nos permite tener un fuerte crecimiento económico que también vaya reduciendo la desigualdad que hemos venido arrastrando desde la gran crisis financiera. Y yo creo que tenemos que seguir con esta agenda progresista y con esta política económica responsable porque da resultados y que nos permite que España siga liderando y siga siendo un motor de crecimiento y prosperidad en el conjunto de la Unión Europea. Y esta política económica ha tenido un impulso fundamental, el plan de recuperación. Porque sí, nosotros en 2018 teníamos clara esa visión, teníamos una agenda reformista, una agenda del cambio, pero los fondos europeos son los que nos están permitiendo hacer realidad esa visión de futuro para nuestro país. Nos jugábamos mucho y por eso España sigue liderando el despliegue del plan de recuperación. Somos el único país que ha tenido 3 pagos por el cumplimiento de los hitos y objetivos que nos habíamos marcado. Hasta la fecha hemos recibido 37.000 millones de euros de los fondos europeos. El Tesoro Público del Reino de España ha desembolsado 34.000 millones de euros de esos fondos europeos, de los que 23.400 se han transferido a las comunidades autónomas para que desplieguen las inversiones en sus ámbitos de competencia. Un 70% de los fondos recibidos ya están adjudicados. Es decir, que tenemos 27.000 millones de euros que ya han sido adjudicados a empresas, a centros de investigación, a particulares, a grandes convocatorias y proyectos liderados por grandes empresas, pero de forma coordinada con pymes. Un 70%, 27.000 millones de euros de convocatorias ya resueltas por el Estado, por las comunidades autónomas, por los ayuntamientos, de las que casi un 60% se destinan a empresas y centros de I+D. Es decir, que ya hay 400.000 proyectos en nuestro país que están siendo financiados e impulsados por los fondos europeos y además es interesante, si tienen interés en saber cómo se están distribuyendo estos proyectos en toda España, la Comisión Europea ya ha publicado un mapa de proyectos en el conjunto de los países en el que se ve cómo España está cada vez más cubierta por proyectos significativos y por proyectos singulares que nos están llevando a este cambio estructural de la economía de nuestro país. Hablamos, en definitiva, de proyectos reales sobre el terreno, el despliegue de techos solares, puntos de recarga de vehículos eléctricos, modernización del parque automovilístico, zonas de bajas emisiones en los ayuntamientos de nuestro país, la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética, la creación de plazas de formación profesional, 250.000 plazas de formación profesional, plazas de escolarización para niños de 0 a 3 años, equipos de alta tecnología hospitalaria, modernizando todo el equipamiento de los hospitales públicos de nuestro país o conectividad de banda ancha para que podamos desarrollar nuestros proyectos profesionales y vitales en cualquier rincón de España, gracias a la fibra óptica y también, a partir de junio, gracias al satélite. A estas inversiones sin precedentes, como decía, se unen un volumen también sin precedentes, un paquete, un programa de reformas sin precedentes. Estoy segura de que hoy se ha hablado aquí de la reforma laboral, de la ley de formación profesional. Me imagino que la ministra Morant ha hablado de la ley de ciencia,
a la que se unen otro conjunto de reformas, la Ley de Startup, la Crea y Crece, la reforma concursal, la Ley de Universidades, que nos están permitiendo tener en España el marco normativo más moderno, alinearnos con los países más avanzados de nuestro entorno. Como ya ha anunciado el presidente del Gobierno, mañana lanzaremos la segunda fase del plan de recuperación. La primera fase del plan cubría la movilización de transferencias para las inversiones del periodo 2021-2023 y sobre la base del aprendizaje y la experiencia de estos años, y también teniendo en cuenta el cambio de circunstancias geopolíticas a nuestro alrededor, hemos preparado esta segunda fase del plan de recuperación para llegar de ahora a 2026, movilizando la totalidad de las transferencias y los préstamos asignados a nuestro país. Y decía que también hemos integrado la realidad geopolítica porque en esta adenda, en esta segunda fase del plan de recuperación, queremos reforzar aquellos elementos que contribuyen a la autonomía estratégica de España y de Europa en una quíntuple dimensión, en la energética, la agroalimentaria, la tecnológica, la industrial y la digital. Y verán dentro de la adenda cómo las inversiones se dedican a reforzar aquellos proyectos estratégicos o aquellos programas que contribuyen en mayor medida a esta autonomía energética, a esta autonomía estratégica, perdón. Aunque también hay una dotación especial justamente para la vivienda, para reconstituir ese parque de vivienda a precios asequibles que constituye uno de los factores fundamentales para seguir avanzando y seguir reduciendo la desigualdad en nuestro país y dando más y mejores oportunidades a los jóvenes. Además de las transferencias, vamos a movilizar los 84.000 millones de euros de préstamos, que, en definitiva, lo que nos van a dar es una red de seguridad para que todas las inversiones que se han puesto en marcha sigan desarrollándose en los próximos años y culminar, en definitiva, el proceso de modernización que hemos puesto en marcha para que esos proyectos de modernización cuenten con una financiación asegurada en buenas condiciones hasta 2026, lo cual nos da más confianza para el futuro. Gracias a estos fondos y al mecanismo de préstamos podremos tratar también de impulsar esas inversiones más allá de 2026, reforzadas además por los fondos estructurales asignados a España dentro de la parte más tradicional del presupuesto europeo. Hemos preparado esta segunda fase incorporando las sugerencias y las propuestas de los grupos políticos, las comunidades autónomas, el público en general, los agentes sociales, gracias al periodo de consulta pública que abrimos desde diciembre, cuando se publicó el proyecto relativo a esta segunda fase. Y hay un elemento que sí me gustaría mencionar, y es el de un gran fondo de inversiones sostenibles de las comunidades autónomas, 20.000 millones de euros que se van a gestionar contando también con la colaboración y el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, además del Instituto de Crédito Oficial. Los programas de 22.000 millones de euros, 22.500 millones de euros de financiación por parte del ICO para la modernización de las empresas de nuestro país, con una atención muy especial, por supuesto, a las pymes, pero sobre todo a impulsar esa transformación verde y digital. Un compartimento especial de 1.000 millones de euros para la modernización y las inversiones en el ámbito turístico. Y algunos otros cambios que vamos a incorporar en el plan para ampliar aquellos programas más exitosos. Por ejemplo, el kit digital, que tras la aprobación de la adenda, tras la aprobación de esta segunda fase por parte de las instituciones europeas, queremos que cubra no solo las pymes de hasta 49 trabajadores, sino también aquellas pequeñas y medianas empresas a partir de 50 trabajadores, con bonos de digitalización que irán desde los 25.000 hasta los 29.000 euros. Es un programa de mucho éxito, como señalaba, porque ya se han beneficiado de los bonos más de 230.000 pymes de hasta 49 trabajadores y trabajadores autónomos, lo cual ha supuesto una inversión de 1.000 millones de euros de estos fondos europeos. Finalmente, hoy ya he comentado que queremos dotar un fondo de 2.200 millones de euros de incentivos fiscales para inversiones verdes de las familias, de las empresas, para que podamos también utilizar el instrumento de los incentivos fiscales que ya hemos usado en esta primera fase del plan para seguir impulsando la transformación verde y llegar con capilaridad al conjunto de la sociedad española. Termino ya.
porque con una reflexión general sobre el momento que estamos viviendo, enlazando con las reflexiones que compartí en el último seminario que organizasteis, que yo creo fue también muy interesante. Y es que, y se ha señalado aquí, a pesar de las enormes dificultades que hemos vivido este año, hemos vivido juntos momentos muy duros y como Gobierno, y sobre todo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha habido que tomar decisiones muy duras. Pero a pesar de todas estas dificultades, yo creo que hemos conseguido responder bien a los shocks de la pandemia, de la guerra, del volcán, respondiendo con eficacia a lo urgente, pero sin perder de vista lo importante, esa hoja de ruta que nos habíamos marcado. Y yo creo que es muy importante hablar de estos temas porque más allá del ruido, de los bulos, de la crispación que nos rodea y que es ensordecedor, ¿no?, a veces a diario, que yo muchas veces digo es la espuma de los días, pero eso no quedará, no es lo que va a dejar un rastro para el futuro. Es muy importante ver que los datos demuestran que la política económica que hemos seguido en estos años funciona, que esta política económica es la que explica el crecimiento económico, la creación de empleo, la bajada de la inflación, la mejora de las pensiones y de los salarios, el avance en derechos de la ciudadanía, la reducción de la desigualdad. Y por eso es tan importante hablar de esto, porque esto es lo importante, esto es lo que afecta al presente y el futuro de los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que hablar de la economía, tenemos que hablar de los distintos programas de política económica, porque si no hablamos de estos temas importantes, el espacio lo ocupan los insultos, los bulos, la descalificación. Y yo creo que los ciudadanos quieren que hablemos de estos temas. Por eso me resulta tan chocante que alguien sugiera que en democracia los debates no son necesarios. Yo creo que es absolutamente imprescindible. Creo que lo que sería una excentricidad es que en democracia no hubiera debates, que no hubiera debates entre los distintos candidatos que pretenden la presidencia del Gobierno, que no haya debates temáticos para que podamos afrontar o abordar los distintos planteamientos que se hacen. Por ejemplo, en el ámbito de la política económica, nuestro planteamiento es muy claro, es la política que hemos venido siguiendo y que vamos a seguir impulsando para el futuro y que tiene resultados tan positivos para los ciudadanos españoles. Y yo creo que es fundamental impulsar estos debates porque si no, la crispación, los bulos, las mentiras, el insulto, lamentablemente pueden ser los factores que traten de impulsar a los ciudadanos o que puedan marcar decisiones que pueden no estar sustentadas en la situación real de nuestro país. El presidente del Gobierno ya ha aceptado 4 de las propuestas de debates que se le han planteado desde distintos medios de comunicación y yo sinceramente espero que el señor Feijóo esté a la altura de las circunstancias y que, por supuesto, acepte todos los debates que se le planteen para poder exponer con toda normalidad cuál es su visión de presente y de futuro para nuestro país, cuáles son sus propuestas y que los ciudadanos tengan toda la información relevante para tomar sus decisiones. Nos jugamos mucho porque estamos en un momento en el que tenemos que consolidar lo logrado durante estos 5 años. Tenemos que culminar el proceso de modernización de nuestro país y que verdaderamente estemos en una senda clara de progreso, de prosperidad, de una España más fuerte, más resiliente y también más justa. Nos jugamos mucho y este proceso no se tiene que parar. En palabras de Neus, y no puedo estar más de acuerdo, no podemos volver atrás. Sigamos adelante. Les dejo con esta idea. Muchas gracias.